Hola, ya estamos dentro de nuestro estudio para comenzar una nueva semana en la pantalla de CNN Chile. Esto es CNN Tiempo y en los próximos minutos vamos a llevar temas relevantes a la pantalla. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las marejadas y la infraestructura de los puertos, pero también, por supuesto, el pronóstico, mínimas y máximas para todo nuestro territorio. Soy José Miguel Mardones y comenzamos en CNN Chile. Y a propósito de lo que les decía en la introducción, vamos a comenzar el programa hablando de marejadas y de la infraestructura portuaria de nuestro país. ¿Cómo afecta el cambio climático, las marejadas, a la infraestructura y a la operación de los puertos de Chile? Lo vamos a conversar ahora con Patricio Winkler. Él es académico de la Universidad de Valparaíso y también investigador de SIGIDEN. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido a CNN Chile. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, Patricio, interesado, como decíamos en la introducción, en poder conversar, en conocer el impacto que hay en la infraestructura, en la operación portuaria, en todo lo relacionado a las marejadas que hemos visto durante las últimas semanas, constantes alertas vigentes. De hecho, hay una de la Armada que culmina durante esta jornada. ¿Cómo graficamos ese impacto, por una parte del cambio climático, pero también de las marejadas en la infraestructura portuaria de nuestro país? Bueno, mira, yo creo que partiría diciendo de que en Chile hay alrededor de 170 instalaciones portuarias y costeras, algunas de las cuales son puertos grandes y otras instalaciones un poquito más pequeñas. Y para estas marejadas específicas, que son marejadas generadas en el hemisferio norte, los puertos más afectados son principalmente aquellos que no tienen ningún grado de abrigo al oleaje del sur. Por ejemplo, en bahías como Mejillones o terminales un poquito más al norte, en general, terminales asociados a la minería y también a muchas caletas pescadores que no necesariamente tienen grandes rompeolas como los que podemos encontrar en lugares como Valparaíso, San Antonio, etcétera. Así que eso yo creo que serían las infraestructuras portuarias mayores y medianas más afectadas por estas marejadas. Para que se entienda el concepto a todas las personas que nos están viendo hasta ahora en la pantalla de CNN Chile, cuando hablas de abrigo, ¿a qué te refieres particularmente? Abrigo, mira, en Chile en general el oleaje viene desde el suroeste, desde allá, que si estás ubicado en la costa y miras hacia el horizonte, el oleaje va a venir principalmente desde tu izquierda, desde el suroeste. Claro. Si tú tienes hacia tu izquierda, hacia el sur, tienes una punta, esa punta genera abrigo y el oleaje llega más atenuado al lugar específico. Entonces, en Chile hay muy pocos lugares protegidos con abrigo natural, como por ejemplo la bahía de Valparaíso, la bahía de Concepción, pero hay muchos otros lugares que no tienen ese abrigo y que están expuestos a oleajes que vienen de diferentes lugares. Ahora, específicamente, hay algunas bahías, como por ejemplo Mejillones, que no tiene ahora ningún abrigo a otras marejadas, que son estas marejadas que vienen del verano, que vienen del norte y entran caladitas para adentro y impactan a la operación portuaria, impactan a la infraestructura. ¿Ya? Perfecto, importante ahí hacer ese punto. Y cuando tú hablas de, por ejemplo, los puertos que se han visto más afectados, que han visto que su infraestructura se ha dañado a raíz de lo que estamos conversando, ¿en qué cosas en particular? ¿Qué cosas del puerto se han dañado particularmente y cómo ha afectado a aquello su operación? Bueno, mira, las obras marítimas, en general, lo que se llaman las obras de abrigo, que son estos grandes rompeolas, son obras carísimas, miles de millones de dólares de inversión, ¿ya? Hasta el momento no hemos tenido ningún fallo generalizado de estas obras, pero sí fallos locales, ¿ya? Y por ejemplo hay lugares como Antofagasta, el puerto de Antofagasta, que para una marejada hace un buen par de años atrás experimentó grandes daños y eso eventualmente implican reparaciones que son reparaciones caras y complejas. Construir en el mar es muy complejo. Imagínate que si tú construyes un edificio en tierra, el terreno es, digamos que un dato, tú puedes trabajar sobre él, pero si tú estás trabajando en el mar, primero estás afecto a todo lo que son las condiciones oceánicas, la marea, el oleaje, y tampoco ni siquiera tienes la posibilidad de ver el suelo, necesitas hacer prospecciones específicas. Entonces el construir en el mar siempre ha sido complejo y siempre será complejo, y durante el siglo XX se hicieron algunas inversiones en obras de abrigo en lugares donde no se contaba con un abrigo natural, que son estas grandes obras que están sometidas a los efectos eventuales de la marejada y eventualmente a otros fenómenos importantes como los terremotos también, que pueden generar asentamientos de estas obras y eventualmente daño. En resumidas cuentas, construir en el mar es muy complicado. ¿Y cuál es la proyección, Patricio? ¿Cómo debiese venir la próxima década, los próximos años, pensando en que tal vez las marejadas pudiesen ser más constantes? Y los hemos visto durante las últimas semanas y durante los últimos años, en verdad, como cada vez más conocemos de estas alertas que lanza y decreta la Armada.
Claro, mira, lo que nosotros hemos visto tanto hacia atrás como hacia las próximas décadas es que ha habido un incremento y habrá un incremento en la frecuencia de estos eventos. Van a ocurrir más seguido. Tal vez a fines de siglo, en la zona central y norte de Chile, las marejadas sean menos intensas porque todo el sistema climático se está desplazando hacia el sur. Por ejemplo, cuando hacemos la... Sí, estamos con un problema de la conexión con Patricio Winkler. Ahí lo retomamos. Porque el desierto está bajando. Perfecto. Entonces tenemos que poner el foco en el sur, ¿verdad? ¿Me escuchas bien, Patricio? No sé dónde quedamos. Bueno, Patricio, ¿me escuchas bien? Respecto de la... ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto. Sí, me estabas diciendo que perfecto. La proyección nos indica que estos fenómenos van a seguir aumentando y que el foco de atención se centra en lo que podría pasar en el sur, ¿verdad? No necesariamente. O sea, a nivel nacional, lo que va a ocurrir es que en las próximas décadas va a haber un incremento en la frecuencia de estos eventos, pero ya hacia fines de siglo es muy probable que estos eventos empiecen a ser un poquito menos frecuentes porque todo el sistema climático se está desplazando hacia el sur. Ya, las olas en general se están empezando a generar en promedio cada vez más hacia el sur porque es producto del cambio climático. ¿Ya? La analogía terrestre sería que, por ejemplo, en la zona de Coquimbo, en la región de Coquimbo, hay desertificación donde antiguamente no la había, y es porque las bandas climáticas se están desplazando hacia el sur. Entonces, en resumidas cuentas, si hablamos de las marejadas van a incrementarse en frecuencia e intensidad en las próximas décadas, pero ya en la medida que avance el siglo, es muy probable que empiecen a amainar en la zona central y norte de Chile. Ahora, hay otro factor que es importante, que es el nivel del mar. Porque una cosa es dónde actúan las olas, y si las olas actúan sobre un cierto nivel y ese nivel aumenta por efecto del nivel del mar, el impacto costero es mayor. Y ese impacto se puede ver reflejado, por ejemplo, en el sobrepaso, que es la cantidad de agua que pasa sobre las defensas costeras, o en otro tipo de operaciones o actividades como las operaciones portuarias, la infraestructura. Entonces, al final es una combinación de dos factores, el nivel del mar y, en ese sentido, y las marejadas. Y en ese sentido, ¿ya? Te escucho. Dale. No, te escucho, dale. Bueno, y el impacto finalmente, el impacto finalmente es la combinación de las dos. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo nos preparamos, por ejemplo, a nivel de infraestructura? Bueno, o sea, yo creo que hay muchas formas de adaptarse, ese sería el término técnico, adaptarse al cambio climático, adaptarse al nivel del mar y adaptarse a las marejadas. Algunas son de carácter estructural, ya como la construcción de infraestructura, otras son de, por ejemplo, el desarrollo de instrumentos de medición y modelos que nos permitan predecir la ocurrencia de eventos puntuales, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes un buen sistema de pronóstico de marejadas, con una buena instrumentación costera, tú puedes avisarle a los puertos de que hagan la planificación del uso de sus sitios de atraque con 6, 7 u 8 días de anticipación. Eso es una medida de adaptación súper eficiente y que se puede desarrollar en el corto plazo. Y después tienes, bueno, como te decía, tenías obras de infraestructura y también tienes, yo creo que lo más importante, instrumentos de planificación territorial que nos miran con mucho detalle lo que es la zona costera y en particular todas aquellas zonas que en la actualidad están siendo presionadas por desarrollo inmobiliario que están lejos de las ciudades, porque las ciudades tienen planes reguladores comunales que de alguna manera te dan densidades, tipologías, zonas de exclusión, ya de construcciones, pero tal vez lo más importante desde mi punto de vista es tratar de considerar los efectos del cambio climático en las zonas que están más allá de las ciudades donde estos instrumentos, los planes reguladores comunales no funcionan. Entonces, si te fijas, al final es un pool de herramientas, algunas de planificación territorial, algunas de ingeniería, algunas de gestión de desastres, que al final se confluyen en un caso en particular. Y la adaptación es muy local. Entonces, si yo, por ejemplo, trato de definir un plan de adaptación para las playas de la bahía de Valparaíso, ¿ya? Es muy distinto que, por ejemplo, un plan de adaptación para la operación portuaria de los puertos de el Gran Concepción. ¿Sí? Y por ejemplo, específico, y eso implica conocer. Dime. Sí, y si ejemplificáramos, por ejemplo, con puertos del Gran Concepción. Sí, me escucha bien, es que estamos con un poco de desfase. Si ejemplificáramos con puertos del Gran Concepción, ¿qué características debiesen tener esas obras o esas infraestructuras que se requerirían? Si fuéramos como a lo concreto, ¿qué tipo de obras para poder dar ejemplo? Claro, mira,
Mira, en la actualidad, en la zona de Concepción tienes puertos como San Vicente, Coronel, Penco, tienes las instalaciones de ASMAR, que son astilleros, tienes el puerto de San Antonio, de Talcahuano, perdón, y todos esos puertos tienen sus condiciones particulares. Hay algunos que están ubicados, por ejemplo, en la Bahía de Concepción, que es una bahía protegida al oleaje, y es muy probable que esos puertos no sean muy afectados por las marejadas, porque ya tienen un abrigo natural, pero sí van a ser eventualmente afectados en el futuro por el aumento del nivel del mar. ¿Ya? Entonces, y en ese sentido, ¿qué obra incorporarías, por ejemplo? Bajas. Y en ese sentido, ¿qué obra incorporarías? Bueno, si fueran obras de infraestructura y las cotas de la infraestructura son relativamente bajas, tú podrías eventualmente levantar alguna de esas infraestructuras, reubicar alguna infraestructura que esté en zona inundable, sobre todo aquellos elementos que son críticos para el funcionamiento de las instalaciones. Y así, por ejemplo, esas son obras de infraestructura. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, a la bahía de San Vicente, ahí tienes un puerto y ese puerto está bastante más expuesto al oleaje y ya tiene un rompeolas. Entonces, por ejemplo, ante la inminencia de las marejadas, ese rompeolas ya se ha levantado una vez, ¿ya? Y esa también es una medida de adaptación, que cuando las olas empiezan a ser muy fuertes, tú levantas ese rompeolas para proteger la zona de acopio de los contenedores. Entonces, si te fijáis, entráis a ese tipo de medidas súper específicas. Y después, por ejemplo, podrías tener estos instrumentos, modelos computacionales, que lo que hacen es simular el clima, la meteorología, ¿verdad? Las condiciones meteorológicas, y con 7 días de anticipación, ¿ya? Te pueden decir, en el sitio 1 del puerto de San Vicente vas a tener una agitación tal, y puedes meter tal buque y no puedes meter tal buque. Sí. Entonces, en tu diagrama de flujo de la planificación, ¿ya? Tú puedes ir, digamos que alineando las embarcaciones de forma tal de que se pueda operar en función de las condiciones del buque, las condiciones locales de operación, y eso es mucha tecnología, mucho modelo numérico, mucha instrumentación. Y te quería dar un dato. En Chile, por el momento, hay solamente 2 boyas oceánicas que están midiendo el oleaje en aguas oceánicas, al frente de Iquique y Talcahuano. Ya, por otro lado tienes como 45 mareógrafos que miden los puertos, pero son súper pocos si tú los comparas, por ejemplo, con los instrumentos meteorológicos a nivel continental. Hay alrededor de 1.500 instrumentos meteorológicos que miden todo tipo de cosas en el continente, ¿ya? Entonces, si tú comparas eso, te das cuenta que hay un desbalance importante y que el océano prácticamente no lo estamos monitoreando. Así que cuando vienen estas marejadas, claro, son fenómenos que no están muy bien caracterizados. Para terminar, si hacemos la analogía con los instrumentos sísmicos, ya tú sabes que tenemos terremotos de cuando en vez, en Chile, considerando instrumentos de GPS, sismógrafos, etcétera, hay alrededor de 500 instrumentos. Entonces tenemos 1.500 instrumentos para medir la atmósfera, ¿ya? Tenemos 500 instrumentos para medir los terremotos y no tenemos más de 50 instrumentos para medir el océano en términos específicos, en lo que se refiere a marejadas y nivel del mar. Sí hay otros que miden clorofila, temperatura y cosas por el estilo, pero hay una escasez importante, una falta de una red de monitoreo oceánico en Chile. Claro, un importante punto considerando también la gran actividad portuaria que hay en nuestro país. Yo te quiero agradecer esta conversación y también todo el conocimiento que nos entregaste sobre diferentes alternativas de cómo poder trabajar por adelantado, de tratar de generar un trabajo preventivo y no reactivo a lo que pudiese suceder más adelante, ahí con diferentes ideas relacionadas a fortalecer la infraestructura portuaria de nuestro país ante situaciones que ya están sucediendo y que se podrían incrementar con el pasar de los años, particularmente hacia el sur de nuestro país. Te quiero agradecer, Patricio Winkler, académico de la Universidad de Valparaíso y también investigador de CIGIDEN. Muchas gracias. Buenas, José Miguel. Muchas gracias por llamar y disculpa por la conexión. Saludos desde Valparaíso. Lo vamos a corregir. Saludos a Valparaíso también, que estés muy bien. Buenas tardes, Patricio. Chao. Ya.